no creemos en lavar cerebros. Creemos en que podemos discutir, No lo escucho. podemos interactuar. Queremos hablar en esta mañana un poquito del ser humano, a imagen del Creador. El simposio está titulado, ¿cómo? Creación con un Creador. Y el propósito de nuestra interacción en este momento es que podamos concentrarnos un poquito en quiénes somos, en lo que somos nosotros los seres humanos. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Vamos arriba entonces. Gracias. En la primera diapositiva de nuestra presentación, nosotros tenemos varios elementos. Voy a ir señalando indistintamente en cualquiera de las pantallas. Tenemos una mariposa, tenemos un escarabajo, tenemos una imagen aquí en marca de agua que más adelante vamos a identificar y tenemos una representación artística de la primera pareja, Adán y Eva. Cada uno de estos elementos tiene una razón de ser, así que estamos desafiándole a que a medida que vayamos avanzando en la presentación, tú puedas ir descubriendo el significado. Y si no lo descubres, pues me lo preguntas, porque yo debería dar ese significado. Por supuesto que comenzamos con la palabra de Dios. En el primer libro, en el primer versículo, primer capítulo, aunque no en el primer versículo, nosotros encontramos la siguiente declaración. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre, y vamos a parafrasear para que veamos el sentido un poco más adaptado a nuestra realidad histórica. Hagamos al ser humano. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Pero no solamente menciona el concepto de nuestra imagen, sino conforme a nuestra semejanza. Los que estudian un poco de hermenéutica saben que cuando un concepto se repite, ¿qué implica eso? Importancia. Importancia. Mientras más se repite, más importancia tiene. Parece un poco a lo que hace la ciencia, o quizás la ciencia copió eso de la hermenéutica, porque la ciencia, mientras más se repite, también es más confiable, científicamente hablando. Y ejerza dominio sobre puntos suspensivos. La primera declaración en la Biblia con relación al ser humano. De ahí en adelante, los siguientes versículos dan una descriptiva bastante breve, pero que, como decía el doctor Terrero, la Biblia no es un tratado de ninguna otra cosa, sino simplemente enseñarnos, mostrarnos el camino de salvación. El espíritu de profecía nos ayuda a entender un poco más este versículo. Y la mayor parte de los conceptos que nosotros vamos a tratar en estos momentos provienen de ahí, aunque también he utilizado algunas otras fuentes que cuando las utilizo, pues doy crédito. Lo que no tiene crédito está tomado de los escritos del espíritu de profecía. Y allí
Elena de White nos dice, el Creador supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. El Creador supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. Esta declaración obligatoriamente me lleva a mí a ver, a pensar en que la creación del hombre fue diferente a la creación del resto de los seres creados. Y es una plataforma que nosotros tenemos que poner en estos momentos. El ser humano es diferente por creación. Y esa creación, esa diferencia por creación, lo hace también diferente al resto de los seres creados. ¿Estamos de acuerdo? Algunos parece que no. Vamos a ver si es verdad. Yo soy maestro, soy profesor, la interacción me gusta. En estos simposios el tiempo es breve, pero vamos a tratar de aprovechar lo más posible. Aquí yo les tengo un simple insecto, pero vamos a ver cuán simple es si lo comparamos con el ser humano. Es el escarabajo del fuego. Vive en países donde, al norte del globo, ¿no? Se llama escarabajo del fuego porque se reproduce, se alimenta en bosques que han sido quemados por el fuego. Y usted podrá decir, ¿y qué de extraordinario puede tener ese simple escarabajo? Pues fíjese, más o menos a esta altura de su cuerpo, tiene esta estructura que le permite detectar radiación infrarroja. Cuando hay un fuego, a la atmósfera sube esa radiación que nosotros ni nos damos cuenta, a menos que estemos cerca del fuego. Pero él percibe esa radiación infrarroja a 50 kilómetros de distancia. Es lo que está documentado por el momento. Pero vi en Discovery Channel es mi universidad en el hogar todos los días, cuando tengo tiempo, por supuesto. Ellos dieron un dato que no se los presento oficialmente porque no lo pude documentar, busqué y no encontré realmente un reporte, pero ellos sí hablan de 300 kilómetros de distancia. ¿Cómo puede este simple animal desarrollar esta estructura que le permita, y quedémonos con el dato que sí pude constatar, captar radiación infrarroja a 50 kilómetros de distancia? El artículo que conseguí decía, aunque en un lugar específico en Estados Unidos, la población más cercana al bosque que se había quemado, de donde vino la invasión, estaba a más de 100 kilómetros. Pero sea 50, 100 o 300, qué tremenda capacidad. ¿Tenemos nosotros los seres humanos esa capacidad en nuestros cuerpos? No, dígalo claramente, no la tenemos. Entonces, ¿no es más especializado este animalito que el ser humano si hablamos de esta capacidad? Claro que sí, claro que sí. Pero aún más, en las antenitas, esto está cerca de sus patas anteriores, pero en las antenitas
tiene otro sensor que cuando va a pocos kilómetros de distancia puede detectar cuál es el tipo de madera que se está quemando. Y en medio del bosque dicen, no, espérate, allá es que yo voy, esa es la que me gusta. Es que la creación habla de su creador. La creación habla de su creador. Así que ese animalito es más especializado que nosotros. ¿Y cuál es la especialidad entonces del ser humano? Vamos a ver algunas características, no todas por razones de tiempo, pero algunas características que consideramos importantes cuando hablamos de imagen de Dios, el ser humano creado a imagen de Dios. La primera dice así, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior. Y no nos fijemos aquí en que si Dios tiene ojos, si tiene nariz, quizás miremos para qué tenemos ojos, para qué tenemos narices, para qué tenemos manos. Vemos un Dios que crea a criaturas con una estructura física que tiene sentido. Y el Dios que me creó también tiene una estructura que tiene sentido. Pero no solamente en lo exterior, sino en el carácter. Sé que aquí hay varios psicólogos. Veo a Noemí, egresada de nuestra universidad. No tenemos tiempo para decir lo que es el carácter, pero Dios nos creó a nosotros con una serie de características que nos permiten relacionarnos con los demás, nos permiten convivir, etcétera, etcétera, semejante al Creador. Y vuelve otra vez en el mismo párrafo y dice, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Pero otras características, otras cualidades un poco más puntuales. La naturaleza del hombre estaba en armonía con la voluntad de Dios. Claro, estamos hablando de la descripción cuando Adán y Eva fueron creados. Nuestro modelo creacionista incluye el problema del pecado que ha trastornado todo lo que existe. No podemos ser ciegos y decir, no, eso es otra cosa, no. Y nosotros como creacionistas es uno de nuestros postulados importantes. El pecado entró e intentó dañar todo. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Yo he dejado aquí una marca de agua de nuestro querido escarabajo del fuego. ¿Pudiera un ser creado en este mundo, que no sea el hombre, tener armonía con la voluntad de Dios? Este escarabajo, aún antes del pecado, ¿tenía armonía con la voluntad de Dios? Estamos hablando de que la naturaleza del ser humano puede tener armonía con la voluntad de Dios. ¿Y los animales? ¿Una planta puede tener armonía con la voluntad de Dios? Sí. ¿Y si decimos que no? Vamos a seguir un poquito más adelante, a ver si desenredamos el lío.
¿Por qué no? Me preguntan por aquí. Vamos a ver un poco más adelante. Bien. El ser humano tiene una mente. Si le pregunto a un psicólogo qué es la mente, me va a explicar lo que es la mente. Pero si le pregunto a un neurólogo qué es la mente, es decir, yo te puedo decir lo que es el cerebro, pero no la mente. Pero la inspiración nos dice que Dios creó una mente que era capaz de comprender las cosas divinas. Una mente. Seguimos preguntando, ¿nuestro amigo escarabajo tiene una mente? Tienen cerebro. El cerebro humano es más complejo, anatómicamente hablando, o sea, tiene más partes que el cerebro de cualquier otro ser creado. Las plantas, que son seres vivos también, no tienen cerebro. Tienen relación, pero a través de otros mecanismos que nuestro Dios también pues le puso. La mente era capaz de comprender las cosas divinas. Y me gustó mucho lo que dice un autor científico adventista también. Él dice que la mente consciente va más allá de la vida. Y la vida misma va más allá de la materia. Hace un momentito el pastor Terreros hablaba de qué es la vida, mencionaba qué es la vida. La vida, la vida. Pero yo pregunto, ¿qué es la vida? Y si tiene alguna respuesta que me pueda dar, la podemos mandar por correo electrónico, porque todavía no hemos conseguido una definición de qué es la vida. La mente humana. ¿Qué es la mente humana? Dios creó a Adán y a Eva con una mente capaz de comprender las cosas divinas. Nosotros tenemos una mente. Otra característica, cuando Dios creó a Adán y a Eva, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Y aquí nos encontramos con la lucha, el conflicto entre los afectos, los deseos, lo que me gusta, las inclinaciones y la razón. Dios creó al ser humano con raciocinio, con razón. Con razón. Nuestro amiguito escarabajo no tiene raciocinio. Tiene unas estructuras muy especializadas que les permiten sobrevivir. Pero nosotros tenemos raciocinio. Y aún más, Dios nos hizo para que la razón dominara nuestros afectos. Los que nos criamos en campo sabemos lo que significa cuando una gallina tiene sus polluelos pequeñitos y tú le pasas por el lado. Y tú dices, pero que yo no te estoy haciendo nada. No te estoy haciendo nada, pero algo que se llama supervivencia actúa por encima de la razón porque la gallina no tiene razón. Pero tú y yo sí. Tú y yo sí. Otro aspecto interesante, nos dice Elena de White que, pero mientras tanto, que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales.
está gobernado por leyes naturales. Los mecanismos para que el escarabajo del fuego perciba los rayos infrarrojos los explicamos fácilmente gracias a los estudios que nos permite hacer la ciencia. Solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a una ley moral. A una ley moral. Estar en armonía con la naturaleza divina. Nosotros estar sujetos a una ley moral. El resto de la creación no está sujeto a ley moral. Nosotros sí, porque tenemos raciocinio, porque fuimos creados diferentes, no con capacidades extraordinarias, porque todas las otras criaturas tienen capacidades extraordinarias también. Pero nosotros somos diferentes. Dios nos dio la capacidad también de establecer relaciones mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Estos son aspectos que deben estar presentes en las relaciones. Pero fíjense qué interesante, mientras permanecieran fieles a la ley divina. Relaciones, no solamente relación entre nosotros, sino relación con nuestro Creador también. Mi relación con mi Creador es positiva, la relación con todo el resto de la creación también va a ser positiva. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente con su Creador. Y como el tiempo es breve, tenemos que avanzar mucho o rápido. Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos. Para yo comprender los requerimientos de Dios, ¿qué característica que ya mencionamos debo tener? Raciocinio. Para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. La obediencia nunca es irracional. ¿Por qué? Porque Dios nos exige a nosotros obediencia, pero Dios nos creó a nosotros racionales o irracionales. Racionales. Y Dios nunca entonces puede exigir algo de mí irracional. Fíjese, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos. El ser humano comprende qué es lo que Dios pide. Reconoce que en lo que Él pide hay justicia. Reconoce que es para el bien. Y que Dios, como nos creó, tiene derechos sobre nosotros. Y entonces pide de nosotros obediencia. ¿De qué otro ser creado pide Dios obediencia? La obediencia tiene que pasar por estos procesos que solamente lo tenemos nosotros los seres humanos. Pero Dios también nos dio un cuerpo físico. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 6, 19? Nuestro cuerpo es templo. ¿Qué implica el concepto templo? Dos cosas muy bien han salido, sagrado, pero morada de Dios. Háganme un santuario para habitar en medio de ustedes.
Así que nosotros tenemos el privilegio como seres creados, quizás no de tener la alta tecnología que tiene este escarabajo de captar infrarrojos. De paso, no son los únicos. La mariposita que pusimos al principio también tiene esa capacidad. Pero Dios nos hizo a nosotros con la capacidad de que nuestros cuerpos sean templo. Y esta quizás es la que a mí más me gusta. Y pregúntame por qué es la que más me gusta. Porque es la que más responsabilidad te exige de nosotros, libertad de elección. Dios desea que de todas sus criaturas, el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter, otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Vemos la diferencia de creación entre el ser humano y el resto de la creación. No son las capacidades bioquímicas las que nos hacen diferentes. Todos somos material químico, desde el escarabajo, la planta, nosotros también. Pero Dios se dedicó especialmente a crear un ser que la superioridad que tiene sobre lo demás son estas características que se convierten en responsabilidad. Y para hablar de libre albedrío, hay un episodio en la Biblia que todos conocemos, el Arca de Noé, que creo que nos ilustra bastante bien el libre albedrío que el ser humano tiene. En síntesis, Dios va a destruir la tierra, selecciona a Noé, que estuvo predicando ¿cuántos años? ¿A quién le predicó Noé? A los seres humanos, por supuesto. La pregunta es bastante obvia. Al finalizar esos 120 años, ¿cuántos seres humanos entraron al arca? ¿Pero cuántos animales entraron? Y ese es un tema interesante. El pastor Héctor Lizardo está por allá atrás. Un tema interesante para un próximo simposio. ¿Cómo fue que cupieron todos los animales en el arca? Sí, solamente insectos hay millones de especies. Esté pendiente de cuando haya un próximo simposio, que posiblemente se contesten preguntas así. ¿Por qué entraron los animales y el ser humano no entró? Porque nosotros los humanos tenemos libertad de elección. Tú eliges lo que tú quieres. Y me llamó la atención, y vuelvo a citar la primera exposición del doctor Terrero, si tú quieres eres creacionista, si tú quieres eres evolucionista, si tú quieres eres ateo, si tú quieres eres nada, si tú quieres eres todo, tú decides. Dios puso esa característica en nosotros los seres humanos. Y gloria a Dios por eso. Porque hasta nuestros niños se nos rebelan a veces. Quieren cruzar la calle, pero si cruzan la calle usted sabe lo que va a pasar. Pero ellos no entienden eso y tú tienes que amarrarlo y ellos no entienden eso. Qué bueno es que tenemos un Dios que nos permite elegir lo que yo quiero ser. Los animales fueron conducidos al arca,
fueron conducidos al arca. El ser humano entró voluntariamente al arca. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos? Realmente es asombroso. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Me encontré una versión bíblica que decía, hagamos, y entre paréntesis, y dijo Dios, y entre paréntesis decía, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué implica esa imagen de Dios? No solamente la semejanza exterior, sino el carácter. Dios es un Dios racional. Dios es un Dios de libertad. Te creó a ti, me creó a mí con esa libertad. Por supuesto que la exhortación es a utilizar las características que Dios nos puso en nosotros como seres humanos con responsabilidad.